agradecemos mucho que nos acompañen en esta transmisión. Tenemos otro invitado y ya está aquí en esta mesa. Es catedrático, es analista político, es autor de libros y ya sabe usted que Tijuana ha sido fuente inagotable de publicaciones diversas, de textos desde los informales a través de géneros como el cuento, el ensayo, la prosa, poesía, un montón de géneros literarios, el libro, el trabajo editorial que busca documentar también, desde luego que es parte del acervo que se ha generado en los últimos años, por fortuna, gracias al esfuerzo de muchos de sus habitantes nativos y además adoptados como un servidor. Digo, yo todavía no escribo un libro, pero ya hay gente que ha escrito, y no solo uno, sino muchos libros más. Tijuana sigue siendo fuente inagotable que da para todos los géneros literarios. Y mire, lo que le vamos a mostrar a continuación es justamente producto de un esfuerzo de esta naturaleza. Su autor es Francisco Ruiz. Él sí es de Tijuana. Es escritor, analista político, estudió maestría en comunicación para gobiernos e instituciones. Se dedica a la cátedra desde hace mucho tiempo, por supuesto. Ha sido servidor público, pero es muy inquieto, le gusta escribir. Escribe una columna que seguramente usted habrá leído, Leer entre líneas se llama. Es miembro de la Sociedad de Historia. Por supuesto, está claro que tiene una preocupación y un interés por los temas de carácter histórico. Bueno, es una expresión de arraigo, sin duda. Es miembro de la Academia de Historia de México y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y hoy está con nosotros para platicarnos sobre este proyecto editorial que ya es un hecho materializado. Este es Tijuana, Patria, Revolución e Identidad. Francisco Ruiz, bienvenido. Qué gusto saludarte. Don Enrique, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con su amable auditorio, pues estos que son mis peninos como ¿Qué se siente, el bebé? Es un bebé que duró más de lo que duran normalmente los bebés. Ay, caramba. Lo arrancamos como idea en una estructura en el 2016. Por fortuna no lo terminamos en 2016. Ah, caray. Sí, la verdad es que en ese entonces me di a la tarea de redactar lo que fue la estructura, ¿sí? La idea general del libro. Desafortunada y afortunadamente tuve una pausa por cuestiones de carga laboral. Y digo ahora, en ese momento decía desafortunadamente, hoy lo digo afortunadamente, porque me ayudó a madurar la pluma, me ayudó también mucho a la parte de mejorar propiamente el libro, de contextualizarlo y no nada más dar números, dar estadísticas, sino nutrirlo en un ambiente mucho más tijuanense, que permita dar voz a quienes, como usted, don Enrique, que no ha escrito un libro, pero ha escrito la historia de Tijuana. Por lo menos la historia del periodismo en Tijuana lleva el nombre ahí de Enrique García Sánchez. Eso no me queda la menor duda. Entonces, eso fue la tarea que nos dimos. Y entonces, bueno, me queda claro, no duró 9 meses, duró más, por supuesto, pero hay mucha gente que la piensa tanto para publicar un libro, que hay gente que dice, no, eso es una tarea monumental, no, es un atrevimiento, hacer un libro, no inventes, oye, no son enchiladas. Supongo que no son enchiladas, por supuesto, ¿no? Pero, y hay gente que dice, ¿qué? ¿Un libro? Pues para empezar a escribir un libro, para escribir un libro hay que empezar a escribirlo, ¿no? Y así se empieza un libro, así arranca un libro, así se materializa un proyecto editorial. ¿Cuál fue el caso personal? El caso personal, ¿qué decirle, don Enrique? Pues fíjese que yo tengo ya bastantes años escribiendo. Sí. Primero, ya saben, los cuadernitos, que esos no pueden faltar, ¿no?
ya de manera formal atreverme, arriesgarme y contar con la confianza, por supuesto, de AFN fue desde el 2011, si no me falla la memoria. Ya, desde 2011. 2011. ¿En serio? Sí, ya tenemos un ratito con la pluma ahí. Bueno, es ocupada. Que usted sabe que lo puede leer aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, en el www.afntijuana.info, de manera regular. Entonces, ya hay una disciplina en la escritura. Así es. Te ayuda, por supuesto. Definitivamente. Y le comentaba que por fortuna hice un receso, porque, digamos, por mi formación, por mi gusto, a veces la política nos lleva a ser un tanto pragmáticos. Entonces, en mi paso por la administración pública, que duré 10 años trabajando allí, me encantó estar 2 años trabajando en el ámbito cultural, y allí tuve la oportunidad de trabajar con 2 grandes amigos, sobre todo de aprender de esos 2 grandes amigos. Por supuesto, el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, quien me hace el favor de redactar el prólogo de mi libro. Es bueno, Mario, sí, por supuesto. Como cronista de la ciudad no podía haber nadie mejor, ¿no? Y por otra parte, el licenciado Pedro Ochoa Palacio. Hombre. Fueron mis tutores ampliando mis conocimientos y sobre todo mi panorama en la literatura, ¿no? Entonces, por eso decía, dejó de ser un libro técnico para ser un libro más dinámico, más ameno, que permitiera al lector involucrarse primero con la ciudad y después de qué es lo que ocurrió en ese momento en el aspecto gubernamental. ¿Qué es lo que tendría que esperar alguien que vea este título y esta portada? Es una imagen del viejo Palacio Municipal, del original. Es una imagen que por sí sola habla de historia. Y luego hay una pleca ahí que tiene 2 fechas entrelazadas. 1954 o 56. Es el 54. Ya estoy ciego. Es el 54, sí, el año en que se crea el municipio de 54 Tijuana. Bueno, eso nos da un marco de referencia. Así es. 1954 a 2018. Y el nombre de Tijuana y el subtítulo Patria, Revolución e Identidad. Quien vea esta portada ya puede tener una idea cercana quizá, pero ¿qué puede esperar alguien que vea esta portada del libro? ¿Qué le va a decir este libro? ¿Por qué leerlo? Mire, don Enrique, le voy a responder con una frase no mía, sino de un muy prestigiado escritor tijuanense por adopción, y que ha llevado muy en alto el nombre de nuestra ciudad, Daniel Salinas Basabe, y lo quiero leer textual. Lo cito incluso en la introducción. Dice: esta es una historia que he ido reconstruyendo en las hemerotecas y en los libros, una historia edificada con valiosos testimonios. Eso es este libro. Básicamente es la reconstrucción de la vida institucional del municipio desde 1954 hasta 2018. Dando por ahí a manera de introducción, cómo se crea el Estado primero, cómo dejamos de ser territorio con el presidente Miguel Alemán, después cómo se conforma ya todo lo necesario, se estructura todo el engranaje necesario para que el Estado empezara a funcionar por sí mismo, a valerse por sí mismo, y evidentemente pues se requería de una distribución que tuviera un contacto directo con la gente, esto a través del municipio, ¿no? Entonces estamos hablando de finales del 51, principios del 52, la creación del Estado, como antesala a la creación de los municipios, particularmente del municipio de Tijuana. Tengo que aprovechar para agradecer, por cierto, al Archivo Histórico de Tijuana, a la Sociedad de Historia de Tijuana, también la Biblioteca de Investigaciones Históricas de la UABC, que tienen un muy vasto, muy nutrido bibliografía, un acervo muy muy rico que les invito a consultar. Conocer. La verdad es que estaba yo realmente sorprendido llegar al Archivo Histórico
que tiene uno que llegar con sus guantecitos belleza. Para poder consultar los periódicos. Sí. Tuve suerte de tenerlos del 54, del 52. Me encontré por ahí la nota de donde se da fe del lema de Tijuana. Aquí empieza la patria, pronunciado por Adolfo López Mateos en abril de 1958. Y lo más importante, este libro se nutre o lo decora de una manera muy, muy, muy bella el testimonio de expresidentes municipales. La presentación la semana pasada me hizo favor de acompañarme el exgobernador Jicotenca Leiva Mortera, el expresidente municipal René Treviño Redondo, junto a mi familia, grandes amigos, destacadas personalidades de la política y del periodismo también ahí que pues confían en el producto realizado. Se hizo con mucho cariño, se hizo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Cabe aclarar, no es un libro de investigación, ¿sí? Es un libro de difusión. Okay. Es un libro de difusión y precisamente está hecho para que de una manera muy grata, de una manera muy digerible, pues la gente pueda conocer un poco más acerca de su ciudad. Caray, bordar sobre la historia de Tijuana puede ser toda una empresa de tamaño descomunal, dependiendo del universo que se quiere abordar y de lo amplio, de lo detallado que se quiera hacer, porque la historia de la ciudad evidentemente es un tema riquísimo en matices, en detalles, en etapas, y es un tema, por supuesto, en el que todavía hay muchas historias que contar y traducir en libros. La historia de la ciudad da para muchísimos libros, sin duda, y aquí el esfuerzo y el trabajo es enfocar sobre qué específicamente, ¿no? Exacto. Y con qué enfoque y con qué objetivo. Entonces se puede convertir en un dolor de cabeza si no se tienen claras estas cosas, ¿no? Se tiene que delimitar. Sí, ¿no? Sí, se tiene que como delimitar. Cualquier investigación. Sin duda alguna. Existen muchos libros de la creación, ya propiamente mucha investigación sobre la fundación de la ciudad. Sí, este año cumplimos 130 años, pero por eso yo me enfoqué en la creación de la vida institucional. Es decir, del 54, el 1 de marzo pasado cumplimos 65 años como municipio. Entonces, fuimos uno de los primeros 4, evidentemente el último fue Playas de Rosarito, que en ese entonces formaba parte del territorio del municipio de Tijuana. Y curiosamente que mencionaba que una de las delegaciones, la mesa de las más antiguas, efectivamente fueron 3, la mesa, zona centro y San Antonio de los Buenos. Por supuesto. Fueron las 3 primeras delegaciones que se crearon. ¿Qué le parece, don Fresco, si ponemos aquí más al centro el libro para que lo puedan apreciar mejor quienes nos están siguiendo en esta transmisión? La verdad es que hablar de la vida institucional, incluso así plantado a secas, puede ser también una tarea complicada. ¿Cómo hacer más compacto el abordaje del tema? ¿Cuál es el interés por hacer este proyecto, este libro? ¿Cuál es la intención? La intención es compartir de dónde venimos. Soy un convencido de que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Eso me queda, para mí es algo muy, muy claro. Es una ciudad muy dinámica que se ha construido en 130 años, a la par de las otras 4 ciudades principales del país, con antigüedad de 500 años, 400 años, 300 años. Lo hicimos con un dinamismo increíble. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Bueno, que las futuras generaciones sepan de dónde vienen, sepan qué hicieron quienes las antecedieron. Dar un justo reconocimiento a aquellos, por ejemplo, como el doctor Gustavo Banel Vallejo, que le entregan y dicen, bueno, eres el nuevo presidente municipal y está en cero esto, ¿no? Constrúyelo. Construir las normas, edificios, la misma estructura orgánica de la administración. Entonces, partir de ahí, ver cuestiones como por ahí la anécdota de un expresidente municipal que se disfraza de migrante
para ver si efectivamente estaban siendo extorsionados los migrantes. Por supuesto. Las anécdotas del arquitecto Guillermo Caballero junto con el exalcalde René Treviño en la construcción del Palacio Municipal, el significado de los escudos que decoran el Palacio Municipal actual, que esa fue una aportación de don René Treviño, una petición expresa de don René Treviño. Me hicieron el favor de recibirme en la casa del expresidente municipal Federico Valdés, la arquitecta, su esposa Carmen Palazuelos. Yo la verdad estaba fascinado porque me dice, aquí es el despacho de mi esposo y está tal cual lo dejó. Entonces, encontrarme con todo eso es buscar compartir de dónde venimos. Tenemos un compromiso y no podemos construir sobre el aire, más que Alberto Cortés construía castillos en el aire. Solo él podía construir. Tenemos que tener unas bases sólidas y para las futuras generaciones la mayor solidez nos las da nuestros cimientos históricos. Entonces es un repaso más o menos somero por la vida de los ayuntamientos que hemos tenido. Es un repaso ligero, ameno incluso. Así es. ¿Sí? Ese es el propósito. Y también lo que me refería antes de esta pausa que tuve entre el 2016 y 2018 es que me permitió recurrir a información y a datos mucho más sensibles, mucho más humanos, como anécdotas que me contaron sobre, que hasta se desmayó ahí el libro. Se asustó. Cuando no existía la canalización, cómo hay este cambio dentro de la zona río, como incluso la leyenda de un tráiler que se hunde en las arenas a un lado, derivado de que siempre estaba húmedo allí, ¿no? Por supuesto. Encontrarnos este tipo de anécdotas. De repente platicaba yo con algunos conocidos y me decía, ¿cómo que el río no tenía ese cauce? No, señores, no tenía ese cauce, iba por otro. A ver, explícame. Entonces, encontrarnos con nuestro pasado, la verdad es prever nuestro futuro. Entonces, ¿qué mejor que en este año cumplimos 130 como ciudad, 65 como municipio, atesorar más nuestra ciudad, valorarla? Eso nos va a llevar, creo yo, a cuidarla. Y digo, estamos en periodo de elecciones, también recordarles a los aspirantes que se echen una clavita en la historia, para que se den cuenta de la gran aceptación, el gran respeto y gran cariño que muchos personajes tuvieron derivado de ese encuentro directo que se tenía con la gente, ¿no? Escribió Omar Ortiz Villacorta, y le comparto este texto. El autor maneja tiempos y datos con toda puntualidad, nos permite hacer una valoración del tiempo y la forma en que se produce el desarrollo de cada gobierno. Escribe con sencillez, claridad y concisión, elementos fundamentales de toda buena redacción. No hay adjetivación o elogios hacia la figura política, hacia las figuras políticas del momento. Deja al lector el trabajo de los juicios morales o políticos. En un momento como este, un proceso electoral, tal vez pudiera resultar difícil sustraerse a la tentación de hacer adjetivaciones de carácter político, ¿no? Porque Tijuana ha vivido experiencias políticas diversas, ¿no? Ha vivido la alternancia, han pasado por la presidencia municipal, los principales partidos en la historia de esta entidad. PRI y PAN hasta ahorita serían los únicos, y posiblemente hoy estaríamos viendo la posibilidad la factibilidad de que otro partido pudiese gobernar, otro partido que no es PRI y PAN. Y entonces los tijuanenses han vivido experiencias distintas. Puede sonar como difícil abstenerse de involucrarse, de dejarse llevar, ¿no? Sin duda alguna, es un reto. Son los dos partidos más antiguos, uno en el caso del PRI de 1929, el PAN de 1939. Son sin duda alguna retos. Creo yo que para saber hacia dónde vamos, en este caso que estamos en un proceso de decisiones, creo que debe de haber un ejercicio de retrospectiva al interior de estos dos partidos, ¿no?
donde se encuentren con sus orígenes, donde escudriñen su identidad, vean por qué la gente durante tanto tiempo estuvo a su lado y que los invite a reflexionar esto para que puedan tener un panorama muy claro de por qué ahora están, en el caso del presidente López Obrador, deciden hacer esta transición, ¿no? Deciden hacer este cambio. Eso es lo más reconocible, es lo más, por supuesto, plausible de la sociedad que salió a votar, que ejerció su derecho, y ojalá que en Baja California se rompa ese estigma que tenemos de abstencionismo y salgamos a ejercer nuestro derecho y también nuestra responsabilidad al voto para, de esta manera, ya tenemos el derecho de exigir, pero tener, digamos, redoblar ese esfuerzo, ¿no? Y salir y decir, yo tomé la decisión, yo te apoyé, yo no te apoyé, pero aún así, aunque la democracia dicta que debe de ser elegido por mayorías, el gobierno es para todos. Ya, bueno, de hecho estos dos partidos ya casi habrán gobernado más o menos el mismo periodo, la misma cantidad de años cada uno, ¿no? Más o menos. El PRI andará en los 35, 37 años de experiencia de gobierno, por plantearlo, hasta antes del arribo de un partido distinto, en el caso de Tijuana, y Acción Nacional llegó a ejercer la experiencia de gobierno hará 30 años, ¿no? Así es. Entonces, 30 años. 30 años, aunque con algunas pausas, porque gobiernos del PRI han llegado a la presidencia municipal, se han estado alternando, no es el caso de la gobernatura, pero en el caso del gobierno municipal claramente ha habido una alternancia. Entonces, pues es muy interesante ver hoy, 60 años después, ¿no? Prácticamente se reparten 35 años de gubernaturas del PRI. Sí, ¿no? Del 53 al 89. Es correcto. Y bueno, serían luego 30, del 89 al 2019 en el caso de Acción Nacional. La gubernatura igual del 54 al 89. Y luego del 89 hasta el 2004. Es correcto. 2004-2007, 2007-2010 regresó Acción Nacional, 2010 hasta el 2016 regresa el PRI. Y será interesante ver qué ocurrirá hoy, que se anticipa que podría ser un partido distinto quien gobierne la ciudad, si efectivamente gana este partido nuevo, esta nueva fuerza política emergente de Morena, o la opción que representa este hombre Julián Leizaola, que pues ha crecido mucho en la preferencia electoral, tiene una fuerza importante y va pues encabezando un partido todavía distinto, el PRD. Entonces, como experiencia política será muy interesante ver qué nos toca atestiguar el próximo 2 de junio. Y ver cómo le abonarán, definitivamente quien gane ese proceso electoral, cómo le abonará a la vida constitucional de Tijuana. Así es. Este libro no ha terminado. No, esa es la Por primera supuesto, parte. ¿no? Esa es la primera parte. Porque no lo imagino de otro modo. Después de un esfuerzo para dar un seguimiento a tantos gobiernos municipales, hoy estamos en el 22 ayuntamiento. Y lo más interesante es que recibimos por él la invitación para hacerlo también en Tecate y en Rosarito. Entonces, pues vamos a analizar la posibilidad y tiempos. Caramba. Entonces, la idea es a lo mejor el mismo periodo para que vayan en el mismo tono, sí. El mismo periodo en los 5 municipios. Digo, si nos invitan por ahí en los otros 2 municipios, pues con mucho gusto. Y ya después lo iremos ampliando, ¿no? Pero por lo pronto dentro de mis planes está y ya una novela. Vamos a entrar a la parte de la novela. Ah, ¿sí? ¿De plano? De plano. Es que me decidí, de hecho originalmente estaba yo en mis intentos por la novela, inspirada en una historia real, ahora sí que como en las películas. Dentro de mi trayectoria me tocó convivir con el último mexicano que fue sentenciado a muerte, Roberto Moreno Ramos. Ah. Y es muy interesante
porque dentro de esta convivencia que yo tuve, él me platicó, él dibujaba y dibujaba muy bonito. Tengo ahí unos dibujos que me hizo el favor de obsequiarme, y le pregunté un día, oye Roberto, ¿cómo empezaste a dibujar? Y resulta que empieza a dibujar en Tijuana. No era oriundo de la ciudad. Me empieza a detallar dónde vendía sus dibujos en la Revolución, dónde vivía, quiénes eran sus vecinos, me detalla, y este éxodo migratorio, cómo llega hasta Texas, y su versión sobre la muerte de su esposa y de sus hijos. Entonces, ¿por qué no hago un relato y decido por la novela? Bueno, porque mi intención es hacer un compendio, una unión entre la versión oficial y la versión de Robert. Entonces, en eso estamos también ya. Me dicen, ¿ya tienes el argumento? Sí, todo está en la cabeza, nada más hay que sentarse a redactar. Bueno, algo es algo, pero sí. Se antoja interesante el proyecto. Sí, hay que ser multifacéticos, hay que atrevernos. Ay, caramba. Pero sí, bueno, mi pasión siempre va a ser la historia, entonces al final del camino volvemos a hechos históricos, pero en otro contexto, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí está la inclinación y el interés por lo histórico. Hay comentarios de los amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Yo aprovecho para compartir algunos y saludar a don Israel Martínez, compañero de casa, por supuesto, que está siguiendo esta transmisión. Anda haciendo trabajo de calle, como usted sabe. El compañero Israel es uno de los más audaces y atrevidos reporteros que está compartiendo constantemente historias en vivo desde la calle, y que usted puede ver a través de Agencia Fronteriza de Noticias y de su red en Facebook. Brian Castillo, saludos. ¿Cómo va el proceso electoral? Pregunta Brian Castillo. Bueno, pues ahorita vamos a platicar de eso. Israel Hermes Romero, gracias por acompañarnos. Ya empezó AMLO a meter, ¿qué dice? A pedófilos al bote, dice. Bueno, seguramente se refiere al caso de el Gober Precioso. Alguien nos dice, Armando Fidel Ramos Hernández, saludos a Francisco. Saludos, Armando. A Francisco Ruiz. Fidel Ramos. Mire, tiene usted de fans, mire, Israel Martínez, saludos, muñeco, le mandan saludos, don Enrique. Sí, pues, hombre, Laurita Mascareño, Rosario Vélez, Armando Fidel Ramos Hernández, por supuesto, Marta Patricia Cortés. Alguien está respondiéndole aquí a Israel. Disculpe, pero no es AMLO, es un juez federal. Después del análisis dictó una orden de aprehensión. Todavía no los detienen, por ende, todavía no están en el bote. Aunque esa es la intención, entendemos, pero ya se expresan aquí algunos buenos amigos que nos siguen en esta transmisión y que envían saludos, mi estimado Francisco. Entonces, ¿la novela para cuándo? Pues esperemos que, no sé si fin de año o principios del que sigue, pero ya, sin duda tiene que salir. Inoculado ya por la vena de la escritura, de plano. Sin duda alguna. Me dicen, ¿cuál es tu pasatiempo? Escribir. ¿Para qué miento? Me gusta mucho. De plano. Me gusta mucho. ¿Y la experiencia de trabajar en la administración pública? Pues fueron 10 años, pasamos prácticamente por los 3 niveles. Estuvimos trabajando a nivel federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuvimos la fortuna de ser invitados a participar en la representación consular en Texas, en Houston, Texas. Estuvimos también aquí en el gobierno municipal. También en mi haber impartido clase en la Universidad Tecnológica de Tijuana, que depende del gobierno del estado. Por supuesto, en el Centro Cultural Tijuana también estuvimos ahí colaborando un tiempo. Y siempre es muy gratificante, siempre es un reto, siempre es aprendizaje. La verdad es que yo estoy muy satisfecho y muy contento de haber laborado durante una década en el servicio público. Ahora en la cátedra 100%. En algún momento hubo ahí la posibilidad de que fuera de manera paralela y distribuir mis tiempos para poder impartir clase y a su vez seguir trabajando, ¿no? Pero ahora pues estoy enfocado 100% a la cátedra, a
a la escritura y a veces ahí a medio hacerle a la opinión política, ¿no? Ande, pollo. Saludos también a Lucky Saturs Saba, nos está siguiendo en la transmisión vía en YouTube. Dice, buen y fresco martes. Sí, fresco, pasado un poquito por agua. Muy agradable. Sí, la verdad es que está riquísimo este martes, extraordinario. Mire, así, ¿cómo lo digo? Así como para tener feria y estar en la... Aprovechando las vacaciones. Sí, ¿no? Así, aprovechando vacaciones, en la contemplación y en la observación, aprendiendo, así, ¿no? O con una copita de vino, o con un cafecito. Bueno, yo ya tengo mi cafecito, gracias. No le invitamos café. No, agua, mire, yo ya me tomé mi café de la mañana. Bueno, yo no, salud. Sí, buen provecho, salud. Ay, qué rico. Hombre, qué bonita taza tiene usted. ¿Familiar? Sí, ¿verdad? Parece conocida. Sí, bastante conocida. Sí, ¿verdad? Un saludo al ingeniero Manuel Sánchez Castillo, famoso Cochito. Hombre, ex coordinador ya de la agrupación política de Baja California, que nos hizo llegar, nos obsequió esta tacita personalizada de Navidad. Un detallazo. Y apenas la estrené la semana pasada. La tenía en mi cajita, en su cajita, y la encontré y dije, pues hay que estrenarla. No, bueno, por amor de Dios, y con un cafecito ni se diga. Dice Lucky Saturs, yo admiro y me agrada Jorge Ramos. Considero que con AMLO Jorge Ramos se equivocó un poco. Hay forma y fondo. No cuidó la forma. Bueno, podríamos platicar sobre eso, por supuesto. Entonces, mi estimado Francisco, la pregunta del millón. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Por supuesto que en la Sociedad de Historia, ¿dónde más? Ajá. Sí, en la Sociedad de Historia. Directamente también pueden comunicarse conmigo con mucho gusto. Pero el principal punto de venta es la Sociedad de Historia de Tijuana, que está en la calle Ermita, a un lado de la Unidad Deportiva Tijuana. Por supuesto. Lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ahí lo pueden adquirir. Bueno, excepto de este jueves y viernes, que son feriados, pero en adelante ahí con mucho gusto los van a recibir, los van a atender. La verdad es que me preguntaban que por qué no en otro lugar, por qué no en una librería. Es que es partida doble. Sí, tiene su doble sentido. Sí, por supuesto. Uno es que vayan por el libro y dos es que conozcan quienes no conocen las instalaciones de la Sociedad de Historia y se vayan involucrando, que vean ahí la maravillosa exposición de fotografías que tenemos, ¿Qué imágenes hay? La biblioteca, a veces también se organizan algunas exposiciones temporales. Sí. Entonces, que se den una vueltecita. Digo, no está de más. Bueno, entonces ya lo sabe usted, para nosotros está aquí a tiro de piedra la Sociedad de Historia, en realidad está como a 5 cuadras, a más cuando mucho. Y con este clima está perfecto para ir caminando. No, hombre, por supuesto, yo ya tengo el mío, gracias, don Francisco. Hombre. Entonces también lo pueden pedir comunicándose al número telefónico. Es más fácil si entran a través de Facebook en mi blog personal. Bien. Ahí lo respondo. Buscan Leer Entre Líneas por Francisco Ruiz. Leer Bien. Entre Líneas por Francisco Ruiz, que es el nombre de mi columna. Y ahí con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y se los hacemos llegar, encantados de la vida. Excelente. Pues vamos a estar al pendiente de la aparición de la segunda obra, de la novela. De la novela. Muchos me lo están pidiendo. Yo sí, nada más, con mucho gusto. Hay que darse a desear también. Hombre, pero no mucho. No nos haga sufrir, mi estimado Francisco. Así será. Muy bien, pues, ¿alguna consideración final a quienes nos ven? No, pues agradecer de nueva cuenta a su directora, Dora Elena Cortés, a usted, don Enrique, el tiempo, la fineza de sus atenciones, sin duda alguna, y también al auditorio por la paciencia y ojalá que pues podamos seguir escribiendo, porque al final del camino la escritura es un legado que dejamos como seres humanos y pues ese digamos que es mi obsequio para Tijuana, ¿no? Entonces, ojalá que se den el tiempo de leerlo y les agradeceré infinitamente también si me hacen llegar sus comentarios, ¿no? Sobre qué hay que enriquecer. Excelente. Pues vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más
Ahorita les pongo al tanto sobre los temas relacionados con el Gober Precioso y el presidente López Obrador, y enseguida la entrevista con Arturo González Cruz, aspirante a la presidencia municipal de Tijuana por Morena. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en AFN Político y algo más.